En el vasto y turbulento tapiz de la historia antigua, donde los imperios surgían y caían como las mareas, hay un nombre que resuena por los corredores del tiempo con una fuerza inigualable. Este nombre no pertenece simplemente a un rey o a un conquistador, sino a una figura que trascendió la mortalidad para convertirse en leyenda. Hablamos de Alejandro Magno. Su historia es un torbellino de ambición, conquista y misterio, un relato tan grandioso que a menudo difumina la línea entre el hecho histórico y la epopeya mitológica. Fue un hombre que, en un lapso sorprendentemente breve, redefinió el mapa del mundo conocido y alteró para siempre el curso de la civilización humana. Su relato es uno que continúa cautivándonos, desafiándonos e inspirándonos, incluso milenios después de su muerte. El gran enigma de Alejandro es cómo un solo individuo pudo lograr tanto en tan poco tiempo. Ascendió al trono de Macedonia a la temprana edad de 20 años, en un reino que estaba en la periferia de los grandes poderes de la época. Sin embargo, para cuando tenía 30, comandaba un imperio que se extendía desde las soleadas costas de Grecia hasta los místicos ríos de la India. Derrocó al poderoso imperio persa, una civilización que había dominado Oriente durante siglos, y lo hizo con un ejército que, muchas veces, estaba ampliamente superado en número. Las preguntas sobre sus logros son tan profundas como numerosas. ¿Fue su éxito fruto de un genio militar puro, del favor divino, o de una fuerza de voluntad inquebrantable que doblegó el destino a su mandato? Su vida fue un destello brillante y cegador en los anales de la historia. Vivió con una intensidad que pocos podrían comprender, impulsado por un hambre insaciable de gloria y descubrimiento. No se conformó con conquistar tierras. Buscó entenderlas, fusionar culturas y expandir los límites de lo posible. Fundó ciudades que se convertirían en faros de aprendizaje y comercio, difundiendo el idioma, el arte y la filosofía griegas a través de continentes. Su campaña fue tanto una expedición de conocimiento como de conquista. Sin embargo, esta luz brillante se extinguió tan rápidamente como había aparecido. Murió con apenas 32 años, dejando un legado monumental y trágicamente incompleto. Este ensayo emprende un viaje para desentrañar la compleja figura de Alejandro. Vamos a explorar las fuerzas que lo moldearon, desde su linaje real y la tutela del filósofo Aristóteles hasta el feroz escenario político de la antigua Grecia. Nuestro objetivo es adentrarnos en la mente de quien llevó a sus ejércitos a través de desiertos, montañas y ríos, enfrentando obstáculos aparentemente insuperables con una confianza inquebrantable. Examinaremos sus motivaciones, sus estrategias y el profundo impacto que tuvo en el mundo que conquistó. La historia de Alejandro no es solo un recuento de batallas ganadas, es una exploración de la ambición, el poder y la eterna búsqueda de la inmortalidad en el corazón humano. El viaje de Alejandro comienza en un mundo repleto de presagios y profecías. Nació en el año 356 a.C. en Pela, la capital del creciente reino de Macedonia. Su padre fue el formidable rey Filipo II, un brillante reformador militar que transformó Macedonia en una potencia dominante en Grecia. Su madre fue la enigmática reina Olimpia, una princesa de Epiro que afirmaba descender del mítico héroe Aquiles. Desde el momento de su nacimiento, Alejandro estuvo envuelto en un aura de destino divino. Las leyendas sobre su concepción y nacimiento fueron cuidadosamente cultivadas, sugiriendo que no era solo el hijo de un rey, sino la descendencia de un dios, destinado a una grandeza más allá de lo mortal. Estas historias no eran simples relatos familiares, eran herramientas poderosas de propaganda política. El mundo que Alejandro heredó era un crisol de conflicto y fervor intelectual. Las ciudades-estado griegas, aunque culturalmente dominantes, estaban políticamente fracturadas y debilitadas por guerras constantes. Al este se alzaba el colosal imperio persa, un dominio vasto y rico que representaba tanto una amenaza como un premio irresistible. Fue en este entorno volátil donde Alejandro fue arrojado. Su educación fue diseñada para prepararlo ante las monumentales tareas que le esperaban. Su padre se aseguró de que recibiera la mejor formación militar, mientras su madre le inculcó la creencia en su propio destino heroico. La síntesis de estas influencias crearía un líder como el mundo jamás había visto. Un hombre con la mente pragmática de un estratega y el alma de un héroe épico. La pregunta central que debemos enfrentar es qué separó a Alejandro de otros gobernantes ambiciosos de su tiempo.
La historia está llena de aspirantes a conquistadores, pero ninguno logró lo que él hizo. ¿Cuál fue la chispa única que encendió su increíble campaña? Fue la base filosófica proporcionada por su tutor, Aristóteles, quien le abrió la mente a la ciencia, la lógica y las maravillas del mundo natural. ¿O fue una comprensión innata, casi sobrenatural, de la psicología humana que le permitió inspirar una lealtad fanática en sus soldados y superar a sus oponentes en el campo de batalla? Fue un maestro de la logística, un innovador táctico y un líder carismático que lideraba desde el frente, compartiendo cada dificultad con sus hombres. Esta introducción prepara el escenario para una investigación más profunda sobre la vida del hombre que se convirtió en mito. Exploraremos cómo un joven príncipe de un reino remoto logró unificar a los griegos, desmantelar un antiguo imperio y forjar un nuevo orden mundial. Su historia es un drama cautivador de poder, personalidad y ambición implacable. Plantea preguntas fundamentales sobre el impacto de un solo individuo en el curso de la historia y la delgada línea entre la grandeza humana y la aspiración divina. Prepárate para viajar en el tiempo, caminar junto a los ejércitos de Macedonia y presenciar el ascenso meteórico del hombre que buscó conquistar el mundo y al hacerlo, se volvió eterno. La historia de Alejandro no comienza en un campo de batalla, sino dentro de los opulentos pero traicioneros muros del Palacio Real de Pela. Nacido en el año 356 a.C., fue hijo de dos padres poderosos y sumamente ambiciosos que moldearían su destino de maneras profundamente distintas. Su padre, el rey Filipo II de Macedonia, era un genio militar y un estadista astuto, el arquitecto del ejército profesional que más tarde conquistaría un imperio. Filipo era un gobernante pragmático, bebedor empedernido y marcado por la batalla, que veía en su hijo el futuro de su dinastía y el instrumento para cumplir sus propias grandes ambiciones. Pretendía forjar a Alejandro como un rey a su imagen, un guerrero, un líder y un maestro de la intriga política en el brutal mundo de las luchas de poder griegas. En el otro lado de esta dinámica parental estaba su madre, la formidable reina Olimpia de Epiro. Era una mujer de intensa pasión, profunda espiritualidad y, según los rumores, devota de cultos místicos dionisíacos. Olimpia inculcó a su hijo una creencia diferente, una que trascendía el reino mortal de la política y la guerra. Afirmaba descender del mítico héroe griego Aquiles y susurraba a Alejandro que su verdadero padre no era Filipo, sino el mismísimo rey de los dioses, Zeus. Esta poderosa combinación de pragmatismo paterno y misticismo materno creó a un joven complejo y motivado, alguien que fue enseñado a comandar ejércitos con eficiencia despiadada y al mismo tiempo a creer que estaba tocado por lo divino, destinado a una gloria que ningún simple mortal podría alcanzar. La corte de Pela era una escuela dura, un lugar donde Alejandro aprendió sus primeras lecciones sobre poder, lealtad y traición. Era un mundo de intrigas políticas constantes, donde los asesinatos eran una herramienta común y las alianzas cambiaban como la arena. La corte de Filipo estaba llena de nobles, generales y enviados extranjeros, y el joven Alejandro era un observador atento de estas interacciones. Presenció de primera mano el delicado arte de la diplomacia, la persuasión y la rápida y brutal aplicación de la fuerza necesaria para mantener la autoridad. Este entorno fue un crisol que forjó su carácter, enseñándole a ser encantador y despiadado, confiado pero siempre alerta. Aprendió pronto que gobernar era estar siempre vigilante, una lección que le serviría durante toda su vida. Así, desde sus primeros días, Alejandro fue preparado para un trono que estaba lejos de ser seguro. Estaba rodeado por las ambiciones enfrentadas de sus padres, cada uno compitiendo por influir en el futuro rey. Filipo proporcionó el plan para la conquista y la construcción del Estado, mientras Olimpia ofrecía la justificación para una ambición sin límites, enmarcándola no como deseo de poder, sino como el cumplimiento de un destino divino. Esta doble herencia se convertiría en el motor de su vida. Le dio las habilidades prácticas para conquistar el mundo conocido y la fe inquebrantable en sí mismo necesaria para siquiera intentar una hazaña tan audaz. El niño criado en el crisol de Pela estaba siendo moldeado para convertirse en una figura que algún día tendría el mundo en sus manos. Sección 2. La mente de un conquistador.
la tutela bajo Aristóteles. Reconociendo que un futuro rey necesitaba mucho más que destrezas militares, Filipo II tomó una de las decisiones más trascendentales en la historia de la educación. Buscó a la mente más brillante de toda Grecia para que fuera el tutor privado de su hijo. A la edad de 13 años, Alejandro y un selecto grupo de hijos de nobles macedonios fueron enviados al apartado templo de las ninfas en Mieza. Allí serían instruidos por nada menos que Aristóteles, el discípulo de Platón y un filósofo cuyas obras darían forma al pensamiento occidental durante 2 milenios. No se trataba de una educación simple, era un programa integral diseñado para cultivar el intelecto de un gobernante que comandaría no solo ejércitos, sino toda una civilización. Bajo la guía de Aristóteles, la mente aguda e inquisitiva de Alejandro se abrió a un universo de conocimiento que iba mucho más allá de las fronteras de Macedonia. El plan de estudios era vasto y abarcador. Estudió retórica y literatura, sumergiéndose en los poemas épicos de Homero, con la Ilíada convirtiéndose en su Biblia personal de conducta heroica. Se adentró en la política y la ética, debatiendo sobre la naturaleza del estado ideal y las virtudes de un buen gobernante. Pero las enseñanzas de Aristóteles iban más allá, hacia los reinos de la ciencia. Alejandro aprendió biología, botánica, zoología y medicina, desarrollando una fascinación de por vida por el mundo natural y el deseo de explorar y clasificar sus maravillas. Esta educación le dio una perspectiva única, fusionando el espíritu de guerrero con la curiosidad del sabio. La relación entre el filósofo y el futuro conquistador fue compleja y profundamente influyente. Aristóteles no solo impartía hechos, enseñaba a Alejandro a pensar. Le inculcó un método de razonamiento lógico, respeto por la evidencia y el deseo de comprender las causas detrás de los acontecimientos. Esta formación analítica resultaría invaluable en el campo de batalla, permitiéndole evaluar situaciones, anticipar los movimientos de sus enemigos y diseñar estrategias innovadoras con una claridad sorprendente. Si bien veneraba a Aquiles de Homero como modelo de acción y gloria, fue Aristóteles quien le proporcionó las herramientas intelectuales para convertir esas ambiciones heroicas en una realidad tangible. Aprendió que el verdadero poder no provenía solo de la espada, sino también del conocimiento. Esta educación formal en Mieza duró apenas 3 años, pero su impacto en Alejandro fue inmenso y duradero. Ampliaba su visión del mundo más allá de la política macedonia, dándole una apreciación por la cultura griega, el helenismo, que luego difundiría por todo su vasto imperio. Sus campañas se convertirían no solo en conquistas militares, sino también en expediciones científicas, con sabios y botánicos acompañando a su ejército para documentar nuevas tierras, plantas y animales. Aristóteles había armado a Alejandro con una idea poderosa, que la búsqueda del conocimiento y la expansión del imperio podían ser 2 caras de la misma moneda. Ya no era solo un príncipe macedonio, estaba convirtiéndose en un campeón de la civilización helénica, listo para llevar su luz al corazón del mundo bárbaro. Mucho antes de liderar hombres en batalla, un joven Alejandro demostró su carácter extraordinario en un evento que se convertiría en la piedra angular de su leyenda. Cuando tenía alrededor de 12 años, un comerciante de caballos llamado Filónico llegó a la corte de Filipo II con un magnífico pero feroz semental. El caballo, llamado Bucéfalo, era una criatura de tamaño e ímpetu inmensos, con una naturaleza salvaje e indomable. Se encabritaba y pateaba violentamente, negándose a dejar que siquiera los jinetes más experimentados de Filipo se le acercaran. Frustrado y poco impresionado, Filipo estuvo a punto de rechazar al comerciante y al animal, que parecía inútil. Pero Alejandro, que había estado observando atentamente desde un costado, dio un paso al frente y declaró que él podía montar al caballo. La corte estalló en carcajadas ante la audacia del joven príncipe. Para ellos, era la fanfarronería de un niño arrogante. Sin embargo, Alejandro no estaba simplemente presumiendo. Había notado algo que los jinetes veteranos habían pasado por alto. Observó que Bucéfalo no era simplemente agresivo, sino que estaba aterrado de su propia sombra, la cual danzaba frenéticamente en el suelo frente a él. Haciendo una apuesta con su padre por el precio del caballo, Alejandro se acercó al semental con calma, hablándole en voz suave. Tomó las riendas y giró suavemente la cabeza de Bucéfalo hacia el sol, para que el caballo ya no pudiera ver su sombra aterradora. Con su miedo principal eliminado, la ansiedad del animal disminuyó,
y permitió que el joven príncipe lo montara. Para asombro de su padre y de toda la corte, Alejandro montó a Bucéfalo con facilidad, galopando por la llanura antes de regresar a una recepción triunfal. Filipo II, abrumado de orgullo y emoción, se dice que lloró mientras abrazaba a su hijo. Según el historiador Plutarco, declaró: «Oh hijo mío, búscate un reino igual y digno de ti, porque Macedonia es demasiado pequeña para ti». En ese momento, la doma de Bucéfalo se convirtió en algo más que una impresionante muestra de destreza ecuestre. Fue vista como un poderoso augurio, una señal clara de que Alejandro poseía una combinación única de intuición, valor y confianza que lo distinguía de todos los demás. Fue una profecía de su futura grandeza. Este evento singular encapsuló perfectamente las cualidades que definirían el liderazgo de Alejandro. Demostró su agudo poder de observación y su capacidad para encontrar una solución simple a un problema que parecía insuperable para otros. Mostró su valor sereno ante el peligro y su profunda autoconfianza. La historia de Bucéfalo y Alejandro se convirtió en una parte inseparable de su destino compartido. El magnífico semental sería su fiel corcel de guerra, llevándolo a la batalla a través de Grecia, Persia y hasta la India. Su vínculo fue legendario, un símbolo de la profunda conexión entre el conquistador y el espíritu indomable que solo él pudo dominar. Fue la primera gran victoria de una vida que estaría llena de ellas. El mundo para el que Alejandro había sido preparado meticulosamente llegó con una rapidez y brutalidad sorprendentes. En el año 336 a.C., el reino de Macedonia estaba en la cima de su poder, listo para una invasión sin precedentes al imperio persa. El rey Filipo II, tras haber sometido con éxito a las ciudades-estado griegas, celebraba el matrimonio de su hija en la antigua capital de Egas. El ambiente era de triunfo y anticipación, pero, en medio de las grandes festividades, la tragedia golpeó. Cuando Filipo entraba al teatro, fue asesinado, apuñalado hasta la muerte por uno de sus propios guardaespaldas, un joven noble llamado Pausanias. El rey que había forjado un imperio con sus propias manos cayó, dejando tras de sí un vacío de poder que amenazaba con consumir todo lo que había construido. El caos envolvió de inmediato la corte. En el sangriento mundo de la política macedonia, la muerte de un rey era señal para que los rivales salieran de las sombras. Alejandro, aunque heredero designado, tenía solo 20 años, y su derecho al trono estaba lejos de ser seguro. Otros posibles aspirantes, respaldados por poderosas facciones dentro de la nobleza, vieron su oportunidad para apoderarse del poder. Los rumores sobre el asesinato no tardaron en circular. ¿Actuó Pausanias solo, movido por un agravio personal? ¿O fue una pieza en una conspiración mucho mayor? Las sospechas recayeron en muchos, incluidos rivales acérrimos de Filipo, el imperio persa y, incluso, susurrado en los rincones más oscuros, la propia madre de Alejandro, Olimpia, quien había sido apartada por Filipo en favor de una nueva esposa. Para Alejandro, no hubo tiempo para el duelo. Tenía que actuar con decisión para sobrevivir. Apoyado por los generales más leales y experimentados de su padre, como Antípatro y Parmenión, se movió con velocidad fulminante. Fue proclamado rey de inmediato por el ejército, un respaldo crucial que formó la base de su autoridad. Pero esto era solo el primer paso. Para asegurar su trono, debía eliminar toda amenaza potencial con absoluta contundencia. Lanzó una purga rápida y sangrienta contra sus rivales, ejecutando a familiares y nobles sospechosos de traición o de albergar ambiciones al trono. Fue una brutal introducción a las realidades del poder, un bautismo de fuego que demostró que Alejandro había aprendido muy bien las duras lecciones de la corte de Pella. Esta transición violenta y llena de incertidumbre marcó el verdadero inicio del reinado de Alejandro. No heredó un reino estable y pacífico, tomó el control de un estado al borde de la implosión. El asesinato de su padre no solo puso la corona sobre su cabeza, sino que también desató las fuerzas de rebelión y caos que Filipo había trabajado tanto por contener. La gran campaña persa, el sueño último de su padre, ahora parecía una fantasía lejana. Antes de poder conquistar el mundo, Alejandro debía demostrar que podía mantener su propio reino. Su rápida y brutal consolidación del poder en Macedonia fue un mensaje claro para todos. Un nuevo y formidable gobernante había llegado.
Con su posición en Macedonia asegurada mediante acciones rápidas y brutales, Alejandro enfrentaba un desafío aún mayor. La noticia de la muerte de Filipo se propagó como pólvora por toda Grecia, y las ciudades-estado que habían sido forzadas a la sumisión vieron una oportunidad para recuperar su libertad. Desde Tesalia en el norte hasta las poderosas ciudades de Atenas y Tebas en el sur, comenzó a crecer una ola de rebelión. Veían a Alejandro como un joven inexperto, una pálida sombra de su formidable padre, y creían que el yugo macedonio podía ser fácilmente sacudido. Sin embargo, subestimaron fatalmente al joven rey. Él sabía que cualquier señal de vacilación sería interpretada como debilidad, invitando a una rebelión total que podría deshacer todo el legado de su padre. En vez de esperar a que las rebeliones se consolidaran, Alejandro tomó la iniciativa. En una campaña que dejó atónitos a sus enemigos por su velocidad y audacia, marchó con su ejército hacia el sur. Se movió con tanta rapidez que muchos de los estados rebeldes quedaron completamente sorprendidos, aún debatiendo su curso de acción cuando el ejército macedonio apareció en sus puertas. Primero aseguró Tesalia, su vecino del norte, mediante una combinación de diplomacia y una formidable demostración de fuerza, logrando ser nombrado líder de su liga. Este movimiento no solo fue una victoria militar, fue una jugada estratégica que aseguró su retaguardia y demostró que podía ejercer el poder político de su padre con la misma eficacia que el militar. Continuando su avance implacable hacia el sur, Alejandro convocó la Liga de Corinto, el mismo instrumento que su padre había creado para controlar Grecia. Exigió que las ciudades griegas lo reconocieran, tal como lo hicieron con Filipo, como hegemón, el comandante supremo de las fuerzas griegas unificadas para la largamente planeada guerra contra Persia. Mientras que algunos estados, como Atenas, se vieron intimidados por su avance y temible reputación, otros permanecieron desafiantes. La respuesta de Alejandro fue una mezcla calculada de diplomacia y amenaza. Estaba demostrando que no era solo un guerrero, sino también un político astuto, capaz de navegar la compleja red de alianzas y rivalidades griegas, con una habilidad que desmentía su juventud. Esta campaña inicial por Grecia fue una prueba crítica de su liderazgo. Aquí comenzó a forjar su propia leyenda, distinta a la de su padre. Demostró no solo la velocidad militar que sería su sello, sino también una profunda comprensión del teatro político. Mostró a los griegos que, aunque el rey había muerto, el poder de Macedonia seguía muy vivo. Cada ciudad que se sometía, cada liga que reafirmaba su lealtad, era otra piedra en la base de su autoridad. No solo estaba sofocando rebeliones, estaba refundiendo la unidad de Grecia bajo su mando indiscutible, convirtiendo una crisis en una oportunidad para afianzar su propio poder. Mientras la mayoría de Grecia se inclinaba a regañadientes ante el nuevo rey macedonio, la orgullosa ciudad de Tebas seguía siendo un foco de resistencia. En el año 335 a.C., mientras Alejandro estaba en campaña contra tribus bárbaras muy al norte, a orillas del Danubio, corrió el rumor de que había muerto en combate. Aprovechando la oportunidad, exiliados tebanos regresaron a su ciudad, agitaron a la población hasta la revuelta abierta y asesinaron a la guarnición macedonia que Filipo había instalado. Para Tebas, una ciudad con una gloriosa historia militar, esto era una apuesta final y desesperada por la independencia. Para Alejandro, fue un acto de desafío que no podía tolerar. Sabía que el destino de toda su alianza griega dependía de su respuesta. La reacción de Alejandro fue aterradora por su rapidez y ferocidad. Al enterarse de la revuelta, abandonó su campaña en el norte y marchó a toda prisa con su ejército hacia el sur, recorriendo más de 240 millas en solo 2 semanas, cruzando un terreno considerado casi intransitable. Los tebanos no podían creerlo cuando Alejandro y su ejército aparecieron frente a sus murallas. Pensaban que estaba muerto o a cientos de millas de distancia. Les ofreció condiciones, pero confiados en las defensas de su ciudad, los tebanos se negaron a rendirse. Habían cometido su último y fatal error de cálculo. Alejandro, ya sin paciencia, ordenó un asalto total. La lucha fue encarnizada y sangrienta, pero el veterano ejército macedonio finalmente rompió las murallas y aplastó a los defensores de la ciudad. El castigo que Alejandro infligió a Tebas estaba diseñado para ser una lección brutal e inolvidable para toda Grecia.
Siguiendo la recomendación de sus aliados griegos en la Liga de Corinto, quienes albergaban viejos resentimientos contra Tebas, ordenó que la ciudad fuera totalmente destruida. Tebas fue arrasada sistemáticamente, sus edificios demolidos y su territorio repartido entre las ciudades vecinas. Miles de ciudadanos fueron asesinados durante el asalto y la población sobreviviente, unas 30.000 personas entre hombres, mujeres y niños, fue vendida como esclava. Solo los templos de los dioses y la casa del poeta Píndaro, a quien Alejandro admiraba, se salvaron de la devastación. Fue un acto de terror calculado, de una escala rara vez vista. La destrucción de Tebas envió una ola de temor por todo el mundo griego. Cualquier ciudad-estado que hubiera albergado pensamientos de rebelión quedó en silencio. Atenas, que había alentado a los tebanos, buscó rápidamente aplacar al joven rey, ofreciendo una humilde disculpa. El mensaje era brutalmente claro: la lealtad a Alejandro sería recompensada, pero el desafío se pagaría con la aniquilación. Con este único y horrendo acto, Alejandro acabó con cualquier amenaza seria a su autoridad en Grecia. Había demostrado, sin lugar a dudas, que poseía no solo el genio militar de su padre, sino también una capacidad de crueldad que incluso Filipo podría haber dudado en emplear. La unificación de Grecia estaba completa, forjada no en consenso, sino en fuego y temor. El camino hacia Persia estaba ahora abierto. Con Grecia firmemente bajo su mando, Alejandro volvió su mirada hacia el este, hacia el premio que su padre había codiciado, el imperio persa aqueménida. En la primavera del año 334 a.C., condujo a su ejército de macedonios y aliados griegos hasta el Helesponto, el estrecho que separa Europa de Asia. Esto era mucho más que un simple cruce militar. Era un momento cargado de un profundo peso simbólico. Alejandro imitaba conscientemente a los héroes de la guerra de Troya, presentándose como el nuevo Aquiles al mando de una fuerza helénica unificada que buscaba vengar las invasiones persas a Grecia de siglo y medio antes. Al desembarcar en suelo asiático, fue el primero en pisar tierra, lanzando dramáticamente su lanza al suelo para reclamar el continente como territorio ganado por la lanza. Esto no era solo una invasión, era una misión sagrada. El imperio persa, gobernado por el gran rey Darío III, era una entidad colosal que se extendía desde Egipto hasta el Valle del Indo. Sus recursos en riqueza y mano de obra superaban enormemente al pequeño reino de Alejandro. Los sátrapas persas locales en Asia Menor inicialmente subestimaron al joven rey macedonio, viendo su invasión como otra incursión de griegos problemáticos. Reunieron un ejército, confiados en que su superioridad numérica y su legendaria caballería aplastarían fácilmente al intruso. Eligieron defenderse en el río Gránico, posicionándose en la empinada orilla oriental, una elección táctica que creían les daría una ventaja decisiva frente a la famosa falange macedonia, haciendo que un asalto frontal pareciera suicida. Ignorando el consejo cauteloso de su veterano general Parmenión, quien sugería esperar hasta el amanecer, Alejandro decidió atacar de inmediato, con audacia. Creía que cualquier vacilación sería vista como debilidad y envalentonaría al enemigo. Liderando la carga él mismo al frente de su élite de la caballería de compañeros, se lanzó al río directamente contra las defensas persas. La batalla que siguió fue un caos desesperado en las aguas turbulentas y los lodosos bancos del río. Alejandro estaba en el centro de la lucha, un blanco evidente en su magnífica armadura. Estuvo a punto de morir, salvado solo por la intervención de último segundo de su comandante, Clito el Negro. A pesar de la ferocidad de la resistencia persa, la disciplina y el armamento superior de la falange macedonia resultaron decisivos. Una vez que la infantería aseguró el otro lado del río, la línea persa comenzó a desmoronarse. La batalla se convirtió en una huida, una victoria asombrosa y total para Alejandro. Los sátrapas persas fueron dispersados, muchos de ellos muertos en combate. Más importante aún, la victoria en el río Gránico destrozó el mito de la invencibilidad persa. Enviaba un mensaje claro a Darío III y a todo el imperio. No se trataba de un simple saqueador, sino de un comandante brillante e implacable al mando de un ejército disciplinado y curtido en la batalla. La puerta a Asia Menor estaba ahora completamente abierta para el joven conquistador.
La victoria en Isos fue solo el principio. Alejandro, tras asegurar la costa mediterránea y someter Tiro, marchó hacia el corazón de Mesopotamia para enfrentar a Darío en Gaugamela. Darío eligió el campo de batalla, confiando en su superioridad numérica y sus carros de guerra, pero Alejandro tenía un plan. En vez de atacar de frente, Alejandro atrajo a la caballería persa hacia un flanco, creando una brecha en el centro enemigo. Aprovechando el momento, lideró una carga decisiva con su caballería de élite directamente hacia Darío. Una vez más, Darío huyó, y su ejército colapsó. Gaugamela selló el destino del imperio persa. Alejandro marchó triunfante a Babilonia y luego a Persépolis. Allí, permitió el saqueo y la quema del palacio real, un acto simbólico que marcó el fin de los persas aqueménidas. Darío fue asesinado por sus propios hombres, y Alejandro se proclamó gran rey de Asia. Ahora, Alejandro no era solo un conquistador, sino el nuevo amo de un imperio vasto y diverso. Su ambición, sin embargo, apenas comenzaba. Con el imperio persa bajo su control, Alejandro miró hacia el este, fascinado por las leyendas y riquezas de la India. Su ejército, curtido pero agotado, lo siguió a través de montañas y selvas desconocidas, enfrentando climas extremos y nuevos enemigos. Alejandro combinó diplomacia y fuerza, forjando alianzas y sometiendo a quienes se resistían. El asedio de la Roca de Ahornos, considerada inexpugnable, fue una de sus mayores hazañas. Pero la campaña india desgastó a sus hombres, quienes anhelaban regresar a casa tras años de guerra. La distancia, el clima y la ferocidad de los combates minaron la moral del ejército. Para Alejandro, la India era un misterio por conquistar. Para sus soldados, un abismo del que temían no volver. El descontento crecía, y la tensión entre el rey y sus hombres se hacía cada vez más palpable. Pronto, la lealtad sería puesta a prueba como nunca antes. En el río Hidaspes, Alejandro enfrentó a Poros, un rey indio decidido y respaldado por un ejército formidable y elefantes de guerra. Cruzar el río parecía imposible, pero Alejandro engañó a Poros con maniobras y fintas, hasta que en una noche de tormenta cruzó río arriba con sus mejores tropas. Poros reaccionó tarde. Su ejército fue obligado a luchar en terreno desfavorable. La batalla fue brutal. La caballería macedonia flanqueó. La falange resistió a los elefantes, y el caos se apoderó de las filas indias. Poros luchó valientemente, pero fue derrotado y capturado. Admirando su coraje, Alejandro lo mantuvo como aliado y le devolvió su reino. La victoria fue total, pero el costo humano y el agotamiento del ejército eran evidentes. El avance hacia el este se volvía cada vez más incierto. El ejército macedonio, exhausto, comenzaba a cuestionar la obsesión de su rey. El límite de la ambición de Alejandro estaba cerca. Tras la victoria sobre Poros, Alejandro quiso avanzar hacia el Ganges, pero sus soldados se negaron a seguir. El motín en el río Éfasis fue decisivo. El ejército, exhausto y nostálgico, se plantó. Alejandro, frustrado pero vencido por la lealtad y el cansancio de sus hombres, accedió a regresar. El viaje de vuelta fue una odisea. Navegó el Indo, luchó contra tribus y cruzó el desierto de Gedrosia, donde miles murieron. Al regresar a Babilonia, Alejandro era un hombre cambiado, marcado por la pérdida y la paranoia. Soñó con nuevas conquistas, pero la muerte lo sorprendió a los 32 años tras una breve enfermedad. Sus soldados desfilaron ante su lecho de muerte, despidiéndose del hombre que los había llevado al fin del mundo. La causa de su muerte sigue siendo un misterio. Alejandro dejó un imperio vasto, pero sin sucesor claro. Su legado, sin embargo, apenas comenzaba a forjarse. El mundo antiguo nunca volvería a ser el mismo. Así terminó la vida del mayor conquistador de la antigüedad. La muerte de Alejandro no puso fin a su influencia. Su imperio se fragmentó, pero su ejemplo perduró. Sus generales, los diádocos, lucharon por el control, pero la idea de un imperio universal inspiró a generaciones. Roma, en particular, adoptó a Alejandro como modelo de ambición y genio militar.
Emperadores como Julio César y Augusto midieron su gloria frente a la suya. Las tácticas de Alejandro, su uso de armas combinadas y su audacia estratégica se convirtieron en manual para los ejércitos romanos. Más allá de la guerra, Alejandro instauró la figura del gobernante divinizado, fusionando poder político y religioso. Los emperadores romanos siguieron su ejemplo, cultivando su propio culto imperial. La visión de Alejandro de un imperio multicultural y absoluto marcó el camino para Occidente. Su legado, mezcla de mito y realidad, sigue inspirando a quienes sueñan con cambiar el mundo. El legado más profundo y duradero de Alejandro no fue el imperio que construyó, que pronto se fragmentó, sino el mundo que creó a su paso. Sus conquistas rompieron las antiguas barreras entre Oriente y Occidente, dando inicio a una nueva y dinámica era histórica conocida como la Edad Helenística. Este periodo, que duró aproximadamente 3 siglos tras su muerte, se caracterizó por la difusión generalizada del idioma, la cultura, el arte y la filosofía griegas a lo largo y ancho de los vastos territorios que conquistó. Alejandro no fue solo un destructor del antiguo orden, fue el principal catalizador de una fusión sin precedentes de civilizaciones, mezclando ideas griegas con las antiguas culturas de Egipto, Persia e India, creando así un mundo vibrante y cosmopolita. Un instrumento clave de esta transformación cultural fue su política de fundar nuevas ciudades. A lo largo de sus campañas, Alejandro estableció más de 20 ciudades, muchas de ellas llamadas Alejandría. La más famosa, Alejandría en Egipto, se convirtió rápidamente en la capital intelectual y cultural del mundo helenístico. Allí se encontraba la legendaria Gran Biblioteca, un repositorio de conocimiento que aspiraba a reunir todos los libros del mundo, y el Museión, una institución de investigación que atrajo a los más grandes sabios, científicos y poetas de la época. Estas ciudades actuaron como centros de cultura griega, difundiendo la influencia helenística profundamente en Asia y moldeando el paisaje urbano durante siglos, convirtiéndose en núcleos de comercio, aprendizaje e innovación. El idioma griego, en concreto un dialecto común llamado griego koiné, se transformó en la lengua franca de este nuevo mundo. Era el idioma del gobierno, el comercio y el discurso intelectual desde Italia hasta la India. Esta unidad lingüística facilitó la comunicación y el intercambio de ideas a una escala nunca antes vista. Fue en este mundo helenizado donde se expandió la República Romana, y fue en ese mismo griego koiné en el que se escribiría más tarde el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, permitiendo que su mensaje se difundiera rápidamente por el Mediterráneo y el cercano Oriente. Alejandro, sin saberlo, había creado la base cultural y lingüística para el surgimiento tanto del Imperio Romano como del cristianismo. En última instancia, Alejandro hizo mucho más que cambiar mapas. Cambió fundamentalmente la manera en que las personas veían el mundo. Sustituyó la visión clásica griega, centrada en la pequeña ciudad-estado, o por el concepto de el mundo habitado como una sola comunidad interconectada. Este ideal cosmopolita, la creencia en una civilización universal en la que personas de diferentes etnias y orígenes podían participar, fue quizás su contribución más revolucionaria. Aunque su imperio personal fue efímero, esta gran visión de un mundo unificado, unido por una cultura y un idioma comunes, le sobrevivió por milenios, influyendo profundamente en Roma y dando forma a los propios cimientos de la civilización occidental y del Medio Oriente. La muerte de Alejandro fue tan dramática y misteriosa como su vida, pero el destino de sus restos físicos se convirtió en uno de los enigmas más fascinantes de la historia. Su cuerpo no encontró un descanso final y pacífico. Tras su muerte en Babilonia, estalló de inmediato una lucha de poder por la posesión de su cadáver, visto como un símbolo poderoso de legitimidad y autoridad. Fue embalsamado y colocado en un magnífico sarcófago de oro, destinado a un gran regreso a su patria, Macedonia. Sin embargo, uno de sus generales más astutos, Ptolomeo, secuestró el cortejo fúnebre y lo desvió hacia Egipto. Comprendía que poseer el cuerpo del gran conquistador otorgaría a su propio gobierno en Egipto una autoridad casi divina. Durante varios siglos, la tumba de Alejandro en la ciudad que él fundó, Alejandría, fue el santuario más sagrado del mundo helenístico y romano.
se convirtió en un lugar de peregrinación para los grandes y poderosos. Se dice que Julio César la visitó, rindiendo homenaje al hombre que tanto admiraba. El primer emperador romano, Augusto, también hizo el viaje, y según cuentan, depositó flores sobre el sarcófago y accidentalmente rompió la nariz de la momia preservada. La última visita registrada fue la del emperador romano Caracalla en el año 215 después de Cristo. Pero en algún momento, en los siglos caóticos que siguieron, mientras Alejandría sufría terremotos, tsunamis y conflictos religiosos, la tumba de Alejandro Magno desapareció de la historia. La desaparición de su lugar de descanso final es un misterio que ha cautivado a cazadores de tesoros, arqueólogos e historiadores durante generaciones. Se han propuesto innumerables teorías y se han realizado numerosas búsquedas, pero nunca se ha encontrado una pista definitiva. Fue destruido su sarcófago por fanáticos cristianos o musulmanes que lo veían como un ídolo pagano. Fue saqueado y su oro fundido durante un periodo de disturbios civiles. O todavía yace oculto bajo la extensa ciudad moderna de Alejandría, esperando ser redescubierto. La tumba perdida es la última pregunta sin respuesta en una vida llena de ellas. Un vacío físico que refleja perfectamente la monumental ausencia que dejó en el mundo. Este enigma persistente resume la esencia del legado de Alejandro. Así como su cuerpo desapareció del registro histórico, su imperio se fracturó y disolvió en reinos enfrentados. Las manifestaciones físicas de su poder resultaron efímeras, sujetas a los estragos del tiempo y a las ambiciones de hombres menores. Sin embargo, la ausencia de su tumba no hace más que amplificar su leyenda. Es un conquistador sin tumba final, un rey sin un reino que lo sobreviviera. Esta falta de un ancla terrenal definitiva permite que su historia trascienda el mundo físico, convirtiéndolo menos en un hombre de carne y hueso y más en una idea pura de conquista, ambición y gloria, que nunca podrá ser realmente enterrada. En última instancia, Alejandro Magno logró aquello que parecía desear por encima de todo, la inmortalidad. Su imperio no lo sobrevivió, y su cuerpo se perdió en el tiempo, pero su nombre y su historia han resonado a lo largo de más de 2000 años de la historia humana. Es una figura que ha sido reinterpretada una y otra vez por generaciones sucesivas, visto como un brillante genio militar, un héroe civilizador, un tirano despiadado, un aventurero romántico e incluso como un ser divino. Se convirtió en un mito fundacional de la civilización occidental y en una figura legendaria también en las tradiciones orientales. Su historia es tan dramática, tan llena de victorias asombrosas y profundos misterios, que borra la línea entre la historia y la leyenda. La escala de sus logros en tan poco tiempo sigue siendo difícil de comprender. En poco más de una década, condujo a su ejército a lo largo de 22.000 millas, no perdió jamás una batalla importante y presidió el mayor imperio que el mundo antiguo había conocido. No solo conquistó territorios, transformó profundamente el panorama cultural y político del globo. El mundo helenístico que creó se convirtió en el puente entre la era griega clásica y el auge de Roma, sentando las bases para el desarrollo de la civilización occidental, tal como la conocemos. Su influencia fue tan profunda que resulta imposible imaginar el curso de la historia sin él. Fue una fuerza de la naturaleza que arrasó el mundo antiguo, cambiando todo a su paso. Su legado personal es un tapiz complejo de brillantez y brutalidad. Fue un visionario que fundó ciudades de aprendizaje y promovió la fusión de culturas, pero también fue capaz de ordenar la masacre de miles y la destrucción total de ciudades enteras. Fue un líder carismático que inspiraba lealtad fanática, pero también un hombre consumido por la paranoia que asesinó a sus amigos más cercanos en arrebatos de furia. Fue tanto el alumno de un filósofo como un guerrero cubierto de sangre. Esta dualidad lo convierte en una figura perpetuamente fascinante, un reflejo de lo mejor y lo peor del potencial humano. Encierra la eterna pregunta de si el gran cambio histórico puede lograrse alguna vez sin gran violencia y sufrimiento. Al final, la mayor conquista de Alejandro no fue Persia ni la India, sino la propia historia. Moldeó su propia leyenda mientras aún vivía, y en la muerte, esa leyenda creció hasta alcanzar proporciones míticas. Su nombre, Alejandro, sigue resonando con el eco del poder, la ambición y la búsqueda incansable de la gloria contra todo pronóstico. Es la vara eterna de la conquista,
el fantasma que persiguió a César y a Napoleón, el símbolo supremo de lo que un solo individuo decidido puede lograr. Su imperio es polvo, su tumba está perdida, pero la leyenda de Alejandro Magno, el hombre que buscó conquistar el mundo y convertirse en un dios, permanece y probablemente permanecerá mientras se sigan contando historias humanas.